creyeron en ustedes. Y esto creo que se ve en la evolución de las personas dentro del espectro autista. Creo que se ve esa diferencia de cuando creen en ese niño y cuando no creen, ¿no? ¿Qué pasa en la evolución de esa persona a lo largo del tiempo? Las personas en las que no se cree generalmente quedan en un determinado lugar, porque nadie creyó en ellas. En vez al contrario, las personas en quienes se creyó y que pensaron que no tenían techo, que podían llegar a todo lo que se propusieran, esas personas llegaron. Entonces, si eso se está transformando como el factor pronóstico más importante de la evolución de un niño, porque se está tornando en el factor pronóstico más importante, eso es lo que está sucediendo, listo, hagámoslo. Hagámoslo. Es gratis. Win-win situation, como dicen los americanos. Ganar, ganar. Y no demanda de mucho esfuerzo. Demanda de cambiar esto. Bueno, que en realidad no es tan fácil para las personas. Pero, ¿saben qué? Con intentar no se pierde nada. Hagan un intento. Y bueno, si no les sale, no pasa nada. Inténtenlo de vuelta, porque en la práctica está el... Practiquen. Entonces aprende. Así como pedimos que los otros aprendan cosas, nosotros también tenemos un montón de cosas para aprender. Y esto está bueno, les digo, es una buena inversión. Se los prometo. Ok, la próxima, y como corolario, y estamos, en esta frase que la habrán visto, la gente que es medio fanática de los videos, pues todo el mundo saca fotos y hace videos en esta parte. Así que perdón para la repetición, pero igual sirve, porque si te digo esto, para mí es la metáfora. Cuando yo me crucé con esta frase de este muchacho danés, que es medio mi tocayo el nombre, casi, dije, qué buena frase. Qué buena frase para definir de una manera el modelo social de la discapacidad. Lo que dice ahí es, cuando una flor no florece, o una planta, pónganle lo que quieran, vos arreglás el ambiente en el que crece esa planta, no arreglás la flor. ¿Sí? Claro. Sí, si está medio machucada mi flor, mi orquídea, que también son bastante bravas, mi orquídea está ahí, que está muy... Digo, tenés que hacer algo o con regarla, o con exponerla menos al sol, o ponerla en un lugar donde hay más aire, o la temperatura. Tenés que cambiar, variar cosas en el ambiente para que esa flor florezca. Esto se aplica de la misma manera a un ser humano. Cuando un ser humano no florece, una persona no florece, esto, repito, estamos todos llamados a florecer. Todos llamados a florecer. Algunos nos pusieron trabas en la vida, pero en un principio estamos todos llamados a florecer. Cuando alguien no florece, tenés que modificar el ambiente o el contexto en donde se está moviendo esa persona. No tenés que arreglar a la persona, porque el problema está en el ambiente. Entonces, transformémonos en buenos modificadores de ambientes y vamos a ver cómo florece la gente. De vuelta acá ven el espíritu jardinero. Miren que yo no soy buena con las plantas, ¿sí? A mí las orquídeas no hay caso. Pero siempre me dijeron que igual tiene una personalidad bastante jorobada las orquídeas. Yo estoy asumiendo que mis limitaciones, pero mi limitación es que yo no sé modificar el ambiente de la orquídea para que florezca en mi casa.
No es un problema de la orquídea, es un problema que es mío. Bueno, con esto pasamos, no sé ni qué hora es, pero ya ni quiero preguntar porque yo sé que... ¿Qué hora es? 4:15. Bueno, la próxima, por favor. Ok, vamos a meter un poquito en un dato maduro, pero rápido, porque capaz no es lo más divertido. Esta es la prevalencia actual, ¿sí? Del CDC de los Estados Unidos. El CDC es una agencia en Estados Unidos, se dedica a la salud pública, hace muchos estudios de prevalencia, que dice cuántos casos hay en la población general de X. Generalmente se dedican a las epidemias, a las infecciones. 1 en 68 niños. 1 en 68 niños. ¿Cuánta gente hay acá? Casi 300. Ok, acá hay 4 personas posiblemente dentro del espectro. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay en el Pico? 65. ¿70.000? 60.000. 65.000. Ahora yo me voy con la... 100 personas dentro del espectro autista en General Pico. ¿Sí? Son números que... Sí, ok, bueno. Pero llegas a población argentina y... medio millón de gente. Medio millón de personas dentro del espectro autista. ¿Qué? ¿No? ¿Se acuerdan cuando decía lo de la matemática? Ese número no nos da para seguir funcionando como estamos funcionando ahora, en relación a apoyos, en salud por lo menos estoy hablando. No nos dan las cuentas. Medio millón de personas. Y si supuestamente estamos en un país donde se aboga tanto el derecho universal a la salud, a la educación, para que no veamos vulnerados esos derechos, tenemos que ver qué hacemos. Porque se está vulnerando mucho. Se están vulnerando mucho los derechos ahora. Hay mucha gente que no accede a apoyos. Yo no sé qué pasa acá en General Pico, pero hay mucha gente que no está accediendo a apoyos en salud. Y en educación ni que hablar. Acá capaz que son más de vanguardia acá con la educación. Buenos Aires está bravo el tema. Bravo el tema. Hay muchas denuncias al INADI porque no los dejan entrar a los colegios. Hay familias que ven que visitaron 30 colegios y los rechazaron, 40, 50 colegios. El récord que tengo yo en mi escuchar son 70 colegios. 70 colegios. Y alguien yendo a los colegios que digan que no, acá no puede estar. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Volviendo al número, es un número bastante potente. Esto hace que en general la gente conoce a alguien dentro del espectro. Cuando vos preguntás, che, ¿alguien de acá conoce a alguien? Bueno, acá todo el mundo tiene que haber conocido porque hoy conocieron a... Pero pónganle que no hubieran conocido a Juan hoy. O a otra persona acá. Antes de Juan, acá en este maravilloso concierto que dio. ¿Alguien conocía a alguien dentro del espectro acá? Levantan la mano, ¿quién conocía a gente dentro del espectro? Está bien, igual es medio sesgada esta población. ¿Sí? Porque están viniendo a esta charla que les interesaba por algo, pero probablemente porque lo conocían a alguien, o tienen un familiar, o todos son terapeutas, son docentes de alumnos, o sea, sesgado. Pero igual yo les digo, cuando yo hago esta pregunta en poblaciones que nada que ver, que no están vinculados al tema, siempre tengo mitad de la gente que me levanta la mano y que conoce a alguien. Es así, el sobrino de no sé quién, el vecinito de al lado, mi compañera de trabajo lo acaban de diagnosticar. Muchos. Entonces, nada, tenemos que pensar, esto es salud pública. Esto es un tema de salud pública. A ver la próxima. De vuelta, prevalencia. El aumento de prevalencia a lo largo del tiempo en distintas áreas del mundo. ¿Sí? Acá, no quiero... Europa en azul, Norteamérica en rojo, Asia del Este en verde, o el color que lo vean.
y lo que sucede con la prevalencia en los últimos años, los últimos 20 años. ¿Sí? Cómo está aumentando esto en todo el mundo que estudia epidemiología. Después tenemos lugares como los nuestros que no hay muchos datos. Pero bueno, nosotros nos manejamos bastante con los datos que vienen de afuera y extrapolamos. Pero bueno, junto con África somos el lugar, Sudamérica y África son los lugares donde menos datos hay de prevalencia. Nada, llama la atención, ¿no? Uno dirá, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué en los últimos 20 años ese nivel de aumento de la cantidad de casos de personas dentro del espectro? Y bueno, y acá empiezan siempre ahí como estas dos variantes de explicaciones, unas que tienen que ver con las clasificaciones diagnósticas y cómo esto puede ampliar, obviamente, cuando vos... Vieron que los psiquiatras o algunos médicos usan algunas clasificaciones diagnósticas para diagnosticar. Cuando modifican los criterios diagnósticos dentro de las clasificaciones, obvio que eso lo puede ser más amplio y puede sumar más gente dentro de un conjunto de gente, o puede ser más restrictivo y que entre menos gente. Todo depende de los criterios diagnósticos que vos establezcas. Entonces, el DSM-4, el anterior al actual, en su momento, que más o menos también estuvo a principios de los años 90, lo hizo más amplio al espectro. ¿Sí? Empezaron como a incluir a personas que antes no estaban incluidas dentro del espectro, y ahí es donde, por ejemplo, se suma el síndrome de Asperger dentro del espectro autista. Cuando vos incluís a personas que antes no se incluían adentro de un grupo, obviamente que ese grupo se hace más grande. Así que eso es parte de las explicaciones, no solo eso, sino también lo que se llama variación diagnóstica. Cuando antes a determinadas características de una persona las llamabas de una determinada manera y ahora lo llamás de otra manera, obviamente, por ejemplo, a alguien que antes tenía discapacidad intelectual, hoy la llamás como tiene una condición del espectro autista, ese cambio de diagnóstico aumenta el grupo de gente. Tal es así que en Estados Unidos, cuando uno mira las líneas y los gráficos del diagnóstico de discapacidad intelectual, disminuyeron en el tiempo. ¿Sí? En Estados Unidos esta es como la curva inversa del diagnóstico de discapacidad intelectual. Y obviamente que también todo esto de la mayor toma de conciencia, que la gente sabe más, la gente reconoce más. Antes capaz que era gente que nunca se cruzaba con alguien del aparato de salud. Entonces iban mucha gente no diagnosticada. Ok, esas son como las explicaciones siempre más tradicionales de la cuestión. Después está todos los que son más... Ese es el 50% de la explicación de ese aumento. El otro 50% se le atribuye por el momento, no se sabe, pero a factores ambientales. Y cosas que están cambiando en el ambiente, a los que estamos expuestos, y que han cambiado, y ahí uno tiene que empezar a estudiar todas las cosas que hayan cambiado en los últimos 30 años en relación a lo ambiental. ¿Sí? ¿A qué estamos expuestos? Hay que estudiar todo, porque no se sabe bien de qué va. Y sin embargo, después, bueno, acá como me comentaban, acá en General Pico aparentemente hay como muchos chicos dentro del espectro. Y uno se pregunta, che, ¿no habrá algún factor ambiental acá que esté generando este número, este impacto en el neurodesarrollo de los chicos? Bueno, por lo menos hay que preguntárselo. Pero bueno, hay gente, los investigadores, esto lo están estudiando bastante. Ahora la próxima me parece que están algunos de los factores de riesgo. Si pasamos a la próxima, porque ahora para mínimamente hablar de factores de riesgo. Factores de riesgo se dividen en dos. ¿Sí? En general, lo que se llaman factores genéticos de riesgo, no se mareen con esta diapositiva. Los factores genéticos y los factores ambientales de riesgo. Hablamos de factores de riesgo porque todavía no se han descubierto las causas en el autismo. ¿Sí? No hay ninguna causa descubierta hasta el momento, ni genética, ni ambiental, ni de ningún tipo hoy en lo que es el espectro autista. Para nadie que les venga a decir esto es la causa de esto, le está diciendo la verdad. La persona que descubra alguna de estas causas
va a ganar el premio Nobel, así que se va a enterar. ¿Sí? Se va a hacer famosa la persona. Así que no se van a dejar de enterar. Igual no van a encontrar una. ¿Sí? Acá van a encontrar más cosas y más mecanismos. Y esto es lo que, hacia dónde va el campo, hay varias interacciones entre ambiente y genes que van a terminar explicando esto. Pero lo que sí, o sea, no se conocen las causas, pero sí se conocen y se empiezan a conocer factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿qué quiere decir? Cualquier factor de riesgo es cuando vos estás expuesto o tenés ese factor de riesgo, tenés más chances de tener una condición dada. ¿Sí? Si yo, por estar cerca del labio, tengo más chances de sonreír todos los días, voy a decir que eres un factor de riesgo en mi sonrisa. ¿Se entendió? Y que todos los expuestos al labio en esta distancia van a sonreír más. ¿Sí? No todos van a sonreír. Si todos los que están a esta distancia del labio sonrieran, él sería la causa de nuestra sonrisa. Pero él es factor de riesgo nada más. De beneficio en este punto, no de riesgo. Esa es la diferencia entre causa y factor riesgo. Entre los genéticos, hay genéticos y ambientales, como les dije. Entre los genéticos, voy a ir rápido por esto, no los quiero marear. Fíjense que hay 4 pelotas en esta diapositiva, está en inglés, pero no importa. Acá dice síndromes relacionados al TEA, que son todos aquellos síndromes neurológicos o genéticos que en caso de estar presentes tienen más riesgo esos chicos de tener una condición del espectro autista asociada. Entonces, por ejemplo, ahí dice frágil X o esclerosis tuberosa. No importa el nombre, pero son nombres de algunos síndromes genéticos neurológicos. Si un niño tiene... el corte. Bueno. El corte. Déjame terminar con el gen. El gen, porque así se van con el gen al break. Perdón, ¿ves? No, me olvidé del corte, chicos. ¿Todo bien? ¿No tenían break? No, sí. Termino con esto y dejo los factores enteros. Listo, rápido. Tener frágil X, ¿sí? Fragilidad del X, me hace más propenso de tener también una condición del espectro autista. Tengo riesgo, por eso, todo niño con esclerosis tuberosa, todo niño con frágil X, tenemos que pensar que quizás puede llegar a tener una condición del espectro autista asociado, entonces lo vamos a seguir desde cerca. Lo que dice ahí, anormalidades cromosómicas raras. Y esto es el ejemplo típico de un tema cromosómico, es la trisomía del 21, síndrome de Down. Alguien con síndrome de Down tiene más riesgo de tener una condición del espectro autista asociado que alguien sin síndrome de Down. De hecho, van a ver a veces, quizás conocen a alguien que tiene síndrome de Down y también una condición del espectro autista. Fíjense que dice porcentaje, dice 10% acá, 5% acá. Esto significa que del total del espectro autista, el 10% tiene alguna de estas cosas, de estos factores de riesgo. Después dice 5%, CNV quiere decir variación en el número de copias de un gen. Raros en algunos genes que no están aún definidos. Nada, esto es chino básico para alguien que no esté en genética, no importa, pero hay 5% de personas dentro del espectro autista que tienen una variación en el número de copias de algunos genes. Y en el 5%, la última pelota que está ahí a la derecha, que dice genes penetrantes raros, son proteínas, genes que codifican para proteínas que son importantes en el neurodesarrollo y que hay personas que tienen anormalidades en alguno de esos genes. ¿Sí? Algunos capaz que conocen neurexinas, neuroliginas, JANK3, alguien capaz si les gusta leer papers de genética, alguna de estas, no sé, si hay acá que le interesa, no son de lo más divertido, los artículos de genética son bastante densos, pero esto es puesto de una manera más fácil y amigable. Ahora fíjense igual, cuando uno habla de porcentajes,
Si ustedes suman esos porcentajes, 10 más 5 más 5 más 5, muy bien. En el 25% de los casos, de las personas dentro del espectro autista, encontramos, y lo vamos a buscar, un factor genético de riesgo. En el otro 75%, no se va a encontrar. ¿Ok? Este porcentaje va a ir aumentando con el tiempo, porque en la medida en que vayan buscando y encontrando más genes o anomalías cromosómicas o variación en el número de copia, bla, 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 van a ir aumentando. Pero fíjense que todavía hasta los genetistas que tienen mucha plata para investigar y que están investigando esto hace 10 años, todavía no encuentran demasiado, están desesperados. ¿Sí? Los genetistas, pobres, no la pasan bien con este tema. Frustrados. Y con eso nos vamos a dar el break. De 10 minutos nada más.